como un cumplido. Mira, para mí nosotros venimos de una familia de profesionales políticos, no de políticos profesionales, ¿no? Entonces, eso es para poner la diferencia siempre, a pesar de que yo en 32 años de vida profesional he pasado por el gobierno, en este caso de Mireya Moscoso, 2 años. Yo el resto he estado siempre en la oficina de abogados a la cual he trabajado desde que tengo 25 años. Pero hay una realidad, a veces cuando uno llega a cierta edad, yo todavía estoy joven, tengo 58 años, Muy joven. no me siento en la tercera edad, pero ya tiene una experiencia, alguien tiene ya un camino recorrido y una experiencia acumulada. Uno llega a veces a situaciones que uno se siente obligado, por lo menos internamente, a salir de su círculo de confort para pasar de la queja a la acción. Y en este caso someterse al escrutinio público, porque yo en este caso para que tenga éxito voy a tener que tener el voto de los ciudadanos, ¿no? Al final son los que toman la decisión. Y yo creo que, y quiero estar en la asamblea, porque yo siento que la asamblea en los últimos 5 años sobre todo, pero sobre todo en los últimos 15, pero en este quinquenio, ha sido un cáncer muy grande para la administración pública nacional. En base a eso, Fulvio, y antes de que entres en las profundidades de las propuestas, ¿qué te dice la gente cuando has hecho tu recorrido, cuando le pides el voto? O sea, ¿qué piensa la gente? Porque al final tú estás dentro de los partidos tradicionales que muchos están cuestionando como candidato. Bueno, para empezar, el problema no son los partidos, sino las personas, ¿no? Empezando por ahí. Y sí, yo, más que decírmelo directamente, yo lo que siento y he venido sintiendo de una manera permanente es una especie de desconfianza, hastío, una gran falta de credibilidad hacia las personas que vienen a presentarse como candidatos. Y yo lo que trato de decirle es que yo no vengo aquí a decirle promesa a nadie, ¿no? Porque las promesas se las lleva el viento, ¿no? Y yo espero contar con su confianza para que en su momento me valoren por los hechos y no por las palabras, claro, ¿no? Pero sí es muy difícil que uno, yo sí siento ese sentimiento de desconfianza porque cada 5 años pasa y se da la vuelta a la gente y al final todo queda igual. Pero volviendo al tema de la asamblea, el gran parte del problema en la asamblea es que todo vacío se llena. Y hoy en día tenemos una asamblea que es un reflejo del ejercicio electoral del 2019, a lo mejor producto de que personas con diferentes ideas y actitudes se abstuvieron de participar, ¿no? Y yo sé que esto también tiene sus consecuencias personales, ataques o críticas, y bueno, uno tiene egos y uno a veces obviamente no puede decir que es inmune a eso, pero bueno, eso es parte de salir del círculo de confort a lo que yo estoy dispuesto. Y el vacío que hay en la asamblea, entre otras cosas, es, además, yo quisiera entrar a actuar como lo que debiera ser un verdadero diputado, que va mucho más allá de hacer leyes, ¿no? Y en mi caso yo creo que en este país no hay un problema de falta de leyes, sino al contrario, yo creo que hay un problema de excesivas leyes, ¿no? Sobre todo aquellas leyes que entorpecen o dificultan el emprendimiento y la creación de empleo. Hoy en día el empleo juvenil, que va de 16 a 30 años, está por arriba de la media, casi un 30, 20 y pico %. Pero el tema más importante para mí en el diputado, y sobre todo en tiempos como estos, es la fiscalización que debe ser el diputado. Y parece mentira que la gente, esa faceta del diputado, la gente no la dimensiona, y para mí es tan importante o más que hacer leyes. Y lo podemos ver, exacto. Y hoy en día esa fiscalización que se llama en ciencia política el peso y contrapeso del Ejecutivo con el
legislativo, al no darse, se ha convertido, se ha reemplazado por una política de trueque. ¿Qué hay para mí? ¿No? El Ejecutivo en este caso quiere un proyecto de ley, bueno, y el diputado no fiscaliza si está bien o está mal, sino que dice, bueno, ¿cuál es mi pedazo? Y eso lo estamos viendo hoy en día. El ejemplo más crudo y más reciente es todo el tema del presupuesto. El presupuesto en los últimos 2 años, en el 2024 fue 27.000 millones de dólares y en el año 2023 fue alrededor de 27.000 millones de dólares y en el año 2024 actual es 30.000 millones de dólares. Esos dos años nada más nos dan que nos hemos gastado 57.000 millones de dólares. Una parranda de Entonces, plata. eso, si tú divides nada más esos dos sumas, sin contar 2022, 2021, ni 2020, ni 2019, que también estuvo por cifras alrededor de los 18.000 y 20.000 millones de dólares, eso te da 13.256 millones de dólares por persona. Hoy en día cada niño, tú que vas a ser abuelo mañana o pasado mañana, Edwin, felicitaciones, estaba hablando con la señora Lorena allá afuera de todo eso. Felicidades, Ana Grace, una mujer brillante, además inteligente, muy hermosa, por supuesto. Cuando nazca tu nieto, bendecido por una bella familia y por la bendición de Dios, ya él va a tener en su espalda 13.256 millones de dólares, 13.256 dólares de deuda, porque al final la deuda la pagamos todos de una forma u otra. Entonces, esa discusión de peso y contrapeso no se da, ¿no? Y es mucho más importante que la tenemos. La emisión de deuda que hizo el gobierno antes de ayer o ayer, de 3.500 millones, yo diría que es hasta criminal. Y es consecuencia de que en la ley, y es uno de los temas que yo pienso llevar a la Asamblea, es que a la ley de responsabilidad fiscal hay que ponerle dientes. Unos dientes en el sentido de que si la ley te exige que tú no puedes pasarte de un tope de endeudamiento o un tope de endeudamiento, no lo puedes hacer simplemente cambiando la ley, ¿no? Y aquí vemos que el presupuesto, hay una obligación constitucional de que el presupuesto de Estado debe estar balanceado en cuanto a ingresos y a gastos. Eso está en la Constitución. Por aquí en la Asamblea se ha permitido, y digo la Asamblea porque la Asamblea, el presupuesto pasa por ese tamiz de fiscalización y de supervisión. En esa Asamblea se ha dejado tradicionalmente que ese balance se haga emitiendo deuda. O sea, el presupuesto no puede balancearse con deuda. La deuda debe ser algo adicional para cuestiones de inversiones, pero cuando tú haces un presupuesto, tú debes hacerlo en base a tus ingresos de impuestos, tasas y demás ingresos no tributarios versus tus gastos. Y hago la aclaración, Panamá, casi el 75% de su presupuesto, un poquito más, son ingresos tributarios. O sea que aquí en verdad la realidad, esto no tenemos, aquí la reforma tributaria que se habla, por lo menos en mi caso cuando yo esté en la Asamblea, yo no voy a estar de acuerdo en que haya una reforma de aumento de impuestos, sobre todo que afecten a la clase media profesional, si no hay primero, no tanto un compromiso, sino una realidad de reducción del gasto público. Y yo diría que una reducción del gasto público que sea por lo menos una tercera parte. Dígale eso al señor. ¿Ah? No, entonces, ese gasto público va a estar, ese gasto público tiene que estar, y eso implica la reducción de, obviamente, una planilla que te cuesta 500 millones de dólares al mes, en mucho gasto suntuoso que no debiera darse. Eso no implica, eso no debe afectar el gasto social, sino al contrario, porque vas a tener más fondos disponibles para atender las verdaderas necesidades de la población, ya sea en infraestructura o en temas sociales, pero no puede haber un aumento de impuestos. Es más, ya hubo un ejemplo en el 2004, cuando en el gobierno de Martín Torrijos, el entonces ministro, creo que era Catín Vázquez, y creo que Alexander era el viceministro en esa época, y hicieron una reforma tributaria después del gobierno de Mireya Moscoso,
que significó un aumento de casi 500 millones de dólares en recaudación, y en la misma ley que se aprobó esa reforma tributaria, y pueden buscarla porque todavía está ahí, la ley decía que había un compromiso del Estado de reducir la planilla, de no usar boletos en primera clase, sino solamente para tantas cosas, que no había tanto carro alquilado, que iban a reducir los gastos suntuosos, y todas esas promesas quedaron en el papel. Un país con un presupuesto, para darle la palabra al amigo, un presupuesto de 30.000 millones de dólares, cuyo 75-80% se financia con ingresos tributarios, te dice que el problema de Panamá no está por el área de los ingresos, sino por el área de los gastos. Claro, pero ahí, a ver, don Fulvio, no es lo mismo lo que se vivía en la época de Martín Torrijos, el panorama económico global, que el que estamos viendo hoy en día. Y valgan verdades, Martín Torrijos le entrega al país económicamente sano a Ricardo Martinelli, lo contrario, y a partir de ahí empieza el derroche desde ese gobierno. Hay que evolucionar y actualizar nuestro sistema tributario. Y una reforma tributaria o fiscal, si usted quiere meterse más al fondo, no significa aumentar ITBMS. Partamos de ese hecho. Estamos de acuerdo. Entonces usted dice, bueno, necesito plata. Yo puedo ahorrar, pero también necesito generar, porque el déficit me está creciendo y porque el endeudamiento me está creciendo. Entonces, ¿de dónde yo saco la plata? No al ciudadano de a pie. Por ejemplo, usted puede decir, las empresas que contaminen más, le clavo más impuestos, de manera tácita y directa. O, yo siempre le traigo a colación el tema de Noruega y ellos se ríen de mí. El incentivo a los vehículos eléctricos. Una reforma tributaria puede incluir un incentivo fiscal para quienes compren vehículos eléctricos y así reducir emisiones, etcétera, etcétera. La consulta es, ¿de dónde sale la plata? ¿De dónde vamos a sacar la plata si nosotros tenemos una ley o un estado tributario de hace 20 años? Mira, yo estoy de acuerdo contigo en lo que planteas, pero no necesariamente, yo te estoy hablando de que no debiera haber aumentos de impuestos, por lo menos los impuestos directos a la clase profesional asalariada, pero eso no implica que haya mayores ingresos tributarios, ¿no? Porque además esa reforma tributaria debe estar también ligada a una desburocratización y reducción de la tramitología que hoy en día agobia a las empresas, les causa demasiado gasto de administración y además inhibe el emprendimiento y la creación de nuevas empresas, que en Panamá el 90% de las empresas son micros y pequeñas empresas. Eso acabaría en gran parte con la informalidad, que está rondando casi el 50%. La informalidad significa empresas o personas que elaboran y no generan impuestos. O sea que esa desburocratización va a traer mayores ingresos tributarios. El problema no está, para atraer mayores ingresos tributarios, tú no requieres aumento de impuestos. Lo que tú quieres es crear el marco atractivamente suficiente para que aquí vengan empresas extranjeras y las nacionales se les facilite hacer. Eso va a hacer que y al tú reducir la informalidad, tú bajas entonces ese universo tributario que ahora está reducido a un 52% de la economía, se te va a ampliar. Yo estoy de acuerdo con usted y ese es el debate eterno que yo tengo con el profesor en cuanto a la formalidad y la creación de empleo. Yo creo que hay que crear empleos, pero empleos dignos. Esa es una posición muy, muy personal. Ahora bien, el empresario que está afuera y dice, ¿por qué yo invierto en Panamá? Uno, me cuesta mucho más caro que invertir en Colombia y en Costa Rica. La mano de obra es mucho más alta en cuanto al precio y el costo que en Colombia y Costa Rica. La especialización y la mano de obra capacitada es mucho más alta en Colombia y en Costa Rica. Entonces, tomando en cuenta estas variantes que afectan la decisión de un inversor, ¿por qué vendría alguien a Panamá a invertir? Bueno, la pregunta que debemos hacerlo es ¿por qué la gente que antes venía a invertir a Panamá por muchos años fue el país que mayor atracción de inversión extranjera tenía? Era el mayor de Centroamérica y uno de los mayores inversiones per cápita. ¿Y por qué ahora estamos de puesto 9? Entre otras cosas, yo creo que también y va a incluir uno de los temas que yo sí quiero más principales del tema, es que aquí tenemos que empezar
para crear empleos dignos. Yo no creo que haya empleos indignos, al menos que sea esclavitud. Claro. Aquí no hay esclavitud. Crear empleos que yo sé que lo que te refieres es que tengan una mejor ingreso para la persona. Que paguen seguro. Exacto. No, bueno, y que Entre sean otras cosas. formales, pero que sean bien, de un alto nivel, un mejor nivel de ingreso. Tú tienes que mejorar tu oferta laboral y eso tiene que pasar por un tramiz de reformar la ley de educación que data de 1946, que está totalmente obsoleta, que ahora mismo esa ley solamente beneficia a la dirigencia magisterial, que está enquilosada y que cada vez que quiere, ellos tienen, yo estoy de acuerdo con el derecho a la huelga. Eso es un derecho universal reconocido por todo el mundo, pero ese derecho universal no puede ser superior al derecho de los jóvenes y de los niños, sobre todo ajenos, sus hijos lo más seguro, la dirigencia los tienen en escuelas privadas, a que no den clases y aquí haya paros de escuelas todos los días. Pero también esa reforma educativa tiene que pasar no solamente de una descentralización administrativa de las escuelas para que cada escuela tenga su propio presupuesto, sino que también debe implicar una reforma curricular que esté acorde con las nuevas profesiones del siglo XXI, que producto de la revolución tecnológica y la inteligencia artificial están saliendo, ¿no? Como los diseñadores de apps, los diseñadores de videojuegos, los influencers que hacen mercadeo digital, toda una serie de carreras. También hay temas de... Claro, pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que hacer una reforma verdadera de la educación. Pero- y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tecnología, robótica, Pero, ingeniería. don Fulo, escuche un momento antes de que Flor me mate con su mirada. Porque Pero, sí tiene una mirada no, encantadora. Flor tiene yo la adoro, pero ¿cómo usted plantea esa solución que me parece maravilloso, sobre todo en el mundo que estamos viviendo y hacia dónde vamos? Si aquí un profesor del extranjero, que seguramente tiene más conocimientos que cualquiera de nosotros en esos temas, no puede dar clases. Bueno, ese es uno de los grandes atrasos que yo creo que tenemos que superar. A la educación no se le pueden poner fronteras. Tenemos que, es más, si nos vamos a la historia, ¿cuántos colegios públicos hoy en día, Edwin, tienen nombres de insignes maestros que llegaron a esta frontera, buscando un nuevo mundo y contribuyeron a educar a este país, ¿no? Y yo creo que y no solamente yo lo reduzco, yo como abogado, yo creo que eso es una parte de tenemos que superar ese tema. Y en educación también, si Albert Einstein estuviera vivo y hubiera querido jubilarse en Panamá, y hubiera querido ser profesor ad honorem, ni siquiera cobrar, ad honorem en cualquier universidad de Panamá o cualquier escuela de Panamá, no hubiera podido hacerlo. Fuera de aquí. Entonces, y te lo pongo, por ejemplo, en el idioma inglés, ¿no? Aquí, ¿cuántas plata no hemos gastado supuestamente entrenando a profesores panameños para que enseñen inglés, para poner un ejemplo? Y hay muchos que lo hablan perfectamente. Pero si tú quieres aprender un idioma, ya sea chino, inglés, italiano, tú vas a buscar un profesor que hable español, pero que sepa italiano, o tú vas a buscar, o que sepa inglés, o tú vas a buscar una persona que habla ese idioma como primera lengua. Entonces, hay mucho tabú. Yo sé que me van a dar pelonera ahora más tarde un pocotón de gente, No, sí, de eso se trata. pero eso tiene, pero bueno, esos son temas que uno tiene que superar y entender, y al final los beneficiados van a ser las nuevas generaciones. Pulo, Dígame. como dice el profe, que usted es mi compinche, esto nada más ha sido un abreboca, porque como ellos son absolutos, entonces nos hemos agotado el tiempo. Dios. Así que le prometo que barbaridad. va a venir otro día. qué Va a venir barbaridad. otro día por Sí, acá. pero no se puede ir. Explíquele a la gente. ¿Cómo votar por usted? cómo Para se que vayan vota por sabiendo. Fulor Linares. Bueno, pues tienen que votar 4, que es el Partido Panameñista, y en la lista del Partido Panameñista de diputados en el 8-4, casilla 2. Ah, está cerquita, bien visible. Exactamente. 4-2. Exacto. A mí me dijeron Sí, que buscar panameñista. 4 es el número del... Recuerda que los partidos es están por papeleta turno. única. El 1 es el PRD, el 2 es el Por orden de PP, fundación. el 3 el Molirena, el 4 es el Partido Panameñista. Y en esa lista del circuito 8-4, Fulo Linares, y es Fulo Linares, base 2, y me va a ver a mí con la foto, con los anteojos, con la barba.
Para así que no haya confusión. Y si a colores va a ver la barba roja. Flor, me dijeron que era la oveja negra del partido. Así me dijeron. Oiga, me dijeron, yo no puedo dar Yo puedo ser la oveja roja, no la oveja negra. No nada con la negritud, La oveja porque colorada. yo como descendiente de colonense, aunque Melissa a veces me dice que yo no soy colonense, ¿no? Pero como descendiente, la mitad de mi familia es colonense, ¿no? Yo no tengo nada con eso. Yo soy, por muchos años caminé el Cristo Negro de Portobelo hasta que las rodillas me empezaron a molestar un poco, ¿no? Entonces, el panameñismo va en el número 4, que es Sí. papeleta única. Exacto. El número 4. Sí, la papeleta de diputada es una sola papeleta que va a Y tener todas, todos son los papeletas. candidatos. Pero ¿tú sabes cuántos candidatos a diputados hay en el 8-4? Todos. Más o menos como 45 creo que son. Y Para- va a haber un debate, Y son 5 puestos, ¿no? son 5 puestos. Va a haber, ayer me llamaron el Tribunal Electoral que van a organizar un debate, me imagino que para todos los circuitos, no sé cómo va a ser, de los candidatos a diputados del 8-4, entonces van a ser por listas de 12, no sé si va a ser televisado Qué o no. locura. Pero bueno, eso vamos a ver cómo va a ser eso. 48 para 5 puestos. Exactamente. Ya saben. El caso de Fulvio Linares dice que están en el espacio número 4 del Partido Panameñista y él está de número 2 Casilla 2. dentro de los 5 que postula el panameñismo. Él está en medio. Bueno, Él sí yo se puede espero- tomar las fotos así. Así ya dos. Espero la Julio, próxima gracias. invitación. Viene la otra Muchas invitación. muchas Gracias. La otra a lo mejor la vamos a hacer in situ. ¿En serio? In situ. In situ where? Donde esté caminando y vamos con la unidad móvil. allá. Ah, bueno, está bien, yo te aviso. Yo Pero tengo una estamos agenda planificando. bastante. Ayer tuvimos por Río Abajo y. Vamos a entrar a nuestra burbuja, profesor, a San Francisco. A ir. Gracias, No. Fulo. Muchas gracias.